ser la alabanza. Todo eso es posible. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que usted la pueda oír con detención en el libro de Isaías, el capítulo 13. En su versículo 5 en adelante dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 13, 5 en adelante. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror y angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer en parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Amén. Tome su asiento. En esta hora vamos a oír la palabra del Señor. Esta palabra que usted va a oír a través de los años ha calado muy profundo en mi corazón. En cada lugar donde he podido estar, en cada congregación, en cada grupo de hermanos que la expongo, siempre impresiona lo que el profeta Isaías habla. De momento, en el pueblo cristiano, en el pueblo evangélico, ha venido de un tiempo a esta parte a hablar una palabra dulce, hablar una palabra acomodada, hablar una palabra que no lastima, hablar una palabra aduladora. Dios nos libre a nosotros, que nos hacemos llamar hijos de Dios, profetas, instrumentos, voceros de Dios. Dios nos libre a nosotros de hablar una palabra mentirosa. Dios nos libre a nosotros de poner en nuestros labios una promesa que decimos que Dios va a hacer cuando Dios ha dicho otra cosa. Uno de los problemas más grandes de la nación de Israel fue el falso profeta. Fue aquel hombre de Dios que pregonaba un mensaje torcido. Y la Biblia dice que había una maldición sobre el falso profeta. Dice la Biblia, ha de ser muerto. Y hoy día nosotros, sin temor a espantarnos, vemos cómo se ha levantado una nube de hombres y mujeres que dicen que hablan de parte de Dios. En todas las iglesias nos encontramos con hombres y mujeres que dicen tener línea directa con Dios. El teléfono de oro lo levantan y Dios les habla al instante. Déjeme decirle que es muy difícil oír la voz de Dios. Es muy difícil encontrarse realmente con el Dios de la verdad, con el Dios que se le reveló a Moisés en el desierto, en una pestilente planta en el desierto. A nosotros nos gusta adornar nuestros templos con flores hermosas, con flores vigorosas, con flores que muestren lo verdoso, lo fresco. Pero Dios se le revela a Moisés en una zarza ardiente en el desierto. La zarza, un arbusto pestilente, nido de insectos en la noche, que no tiene flores, no tiene aromas. Eso a nosotros nos da una pista de que Dios siempre se va a manifestar en donde menos lo esperamos. El desierto es el lugar donde Moisés transitó y vagó por 40 años pastoreando las ovejas que ni siquiera eran de él. Ese mismo desierto luego Moisés, ya siendo de 80 años, lo llevaría a ser el líder de una nación. Pero primero él tenía que purgar su pecado. ¿Cuál era su pecado? El tomar la justicia por su mano. Todos sabemos que Moisés, la Biblia dice que en el celo que tenía en su corazón, quiso hacer justicia, dice, entre sus hermanos y mató, dice, a un egipcio que oprimía a un judío. Todo nos lleva a una conclusión, obviamente escritural, que la Biblia menciona de que si nos adelantamos a los planes de Dios, siempre vamos a tener consecuencias. El libro de Isaías fue escrito por un hombre que sin duda podemos decir que había tenido una revelación con Dios. Todos los libros del Antiguo Testamento parten diciendo, así ha dicho Jehová. Y no podemos ponerlo en duda. Nosotros que hemos sido criados en el Evangelio, que hemos tenido y hemos bebido de las fuentes del Evangelio, no podemos poner en duda los escritos. Parto diciendo esto porque hoy día nos hemos encontrado con muchas voces que cuestionan la autoridad de las Escrituras, cuestionan la veracidad de los escritos, y nos hemos encontrado con mucha gente que ha salido de institutos bíblicos, de seminarios, que dicen, bueno, pudo haber sido, a lo mejor quiso decir tal cosa, no fue lo que realmente quiso decir, es que este texto a lo mejor fue manipulado, fue mutilado, fue insertado. Déjeme decirle de que nosotros tenemos que creer sin dudar
ni un milímetro de que esto es palabra de Dios. Si ponemos en duda la palabra de Dios, vamos a derrumbar todas las promesas que están escritas en ella. Isaías capítulo 13, verso 5, parte diciendo, anticipando una de las teologías, una de las enseñanzas bíblicas más grandes, que es la venida de nuestro Señor. Si hay una enseñanza que hoy día envuelve importancia y gravedad para el pueblo cristiano, es la venida de Cristo. ¿Lo creemos? Amén, lo creemos. No solamente lo creemos, lo esperamos y lo anhelamos. Isaías 13, verso 5 parte diciendo, vienen de lejana tierra, escucha, de lo postrero de los cielos. Hay lugares en el cielo que están habitados. Y no solamente están habitados por ángeles, no solamente están habitados por ángeles que tocan panderos de oro, por los 24 ancianos, sino por seres que Dios ha creado y que yo siempre lo he enseñado, Dios sigue creando. ¿Por qué Dios no puede seguir creando ángeles? ¿O usted cree que Dios ha perdido su poder creativo? Cada vez que nace un bebé en la tierra, cada vez que un ser viviente nace, desde la pequeña bacteria, una hormiga, un animal o un ser vivo, es porque Dios lo ha permitido. Satanás no tiene autoridad para crear, él tiene la facultad de destruir, no de crear. Por eso cuando nosotros vemos que el avance de la maldad se abalanza sobre el mundo, no es obra de Dios, es el diablo estropeando, ¿cierto?, lo que Dios ha creado. Dice el texto, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, desde un lugar que Isaías no puede identificar, pero él sabe y dice, desde un lugar desde los cielos, dice, viene Jehová, dice, y los instrumentos de su ira. Nosotros como pueblo cristiano hemos tomado una parte de esta enseñanza de que Dios viene, pero no hemos enfatizado de que Él viene con los instrumentos de su ira. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a su pastor, a su líder, o entre nosotros mismos hemos hablado hasta la saciedad de que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia? Pero si leemos bien los evangelios, Isaías habla de que Dios viene desde lo postrero de los cielos, desde lejana tierra, dice Jehová, y los instrumentos de su ira. La famosa ira de Dios, la ira divina. Cosa que al mundo no le gusta escuchar. El pecador, ¿qué quiere? Que Dios lo aplauda desde su trono por las cosas nefastas que hacen. El pecador no quiere escuchar que Dios está ofendido con él. ¿Qué quiere escuchar el pecador? Que Dios lo acepta como es. Que Dios lo hizo así. ¿Cuántas veces le hemos hablado a nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos que dicen, solamente Dios puede juzgarme y si Dios me juzga, bueno, Dios me entiende, Él me hizo así. Por ende, Él no tiene por qué condenarme, me merezco el cielo, a pesar de llevar una vida desastrosa. Entonces, ¿cuál es el mensaje cristiano que nosotros predicamos? Es el siguiente, dice, viene Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Su vecino no cree eso? ¿Cree que Dios es un Dios de amor? Dice que Él viene para destruir la tierra. Y esa enseñanza no es solamente la del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago en sus cartas nos dice. Dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo dice, lo hemos cantado. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y por qué un cielo nuevo y una tierra nueva? Porque esta tierra ya ha sido corrompida. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Jesús mismo lo dijo. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, ¿qué le dice a sus apóstoles? Satanás, el príncipe de este mundo, no tiene nada en mí. Jesús fue el único hombre que pudo reclamar esa verdad. Él no tiene nada en mí. En cambio, nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, sí, Satanás ha reclamado cosas de nosotros. Incluso aquellos que hemos buscado a Dios en nuestra sinceridad, hemos sido atacados a veces por el diablo en nuestra intimidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos hemos propuesto, hoy va a ser un día en el cual me consagraré a Dios? Y ese día el diablo levanta toda su horda infernal sobre nosotros. Hasta el perro se le mete el diablo y no nos deja tranquilos. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas buscar a Dios, cuando viene esa sed de Dios sobre ti, el diablo y sus ejércitos, ¿cierto? Esos espíritus que están esparcidos por el mundo, que el apóstol Pablo lo describe como un ejército, como señores y gobernadores de las tinieblas. Pablo enfatiza claramente y lo dice, que nuestra lucha es contra ellos.
Muchos cristianos, a pesar de que llevan años en el Evangelio, no logran madurar y asumir que esta es la batalla del cristiano. Pablo lo dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces, estimados hermanos, estamos en una batalla. Y esa batalla es precisamente contra un mundo espiritual hostil. Dice la Biblia que viene Jehová con los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Y el versículo 6 dice: aullad. Usted no ve al mundo aullando. ¿Cómo ve al mundo? Lo ve gozando de sus logros terrenales. Lo ve ufanándose, ve glorificando el mal. Dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El mundo no aúlla todavía, el mundo no entra en ese proceso, el mundo está hoy día en un mundo, los políticos están llevando a legislar el pecado. La sodomía siempre ha existido, el aborto siempre ha existido, todo el mal siempre ha existido. Lo que el mundo está haciendo hoy día por medio de la política es legitimar, es hacerlo ley para que ellos no se sientan mal, pero el mal siempre ha existido. Pero el texto dice: aullad. Un ser humano no aúlla, aúllan los perritos. Entonces, lo que está diciendo Isaías es que el ser humano va a aullar, va a entrar en un estado animalesco. Eso es lo que está diciendo Isaías. Dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Isaías está describiendo lo que sucederá en los postreros tiempos cerca de la venida de Cristo. Él está describiendo la escena en la gente no redenta, en el que no está convertido. Pablo lo describe en una de sus cartas en Tesalonicenses, donde dice que la venida de Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. La apostasía es la negación de la fe. Eso es en el mundo cristiano. Vamos a ver la apostasía. Y en el mundo no cristiano, en los que no son convertidos, dice que vamos a ver estas características. Sus manos se debilitarán y desfallecerá todo corazón de hombre. Ellos no te van a decir eso. Ellos, un vecino que tú tengas, un pariente, te va a decir: no, yo estoy bien. No te va a decir lo que le sucede en el corazón, pero Dios sabe lo que existe en ellos, que su corazón desfallece. Ellos intentan, por medio de su parte externa, demostrar, aparentar algo, pero muchos están desfalleciendo actualmente. Su corazón desfallece, viven con miedo, viven con temor. Por eso nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos que vivir desde el lado de la verdad del Evangelio, no infectarnos con el temor que el mundo está transmitiendo. Sin duda, posiblemente nos podemos sentir temerosos por la inestabilidad económica, la inestabilidad social, la inestabilidad de la salud. Pero déjeme decirle que el cristiano ha de aferrarse firmemente a estar seguro, a estar firme en las promesas de Cristo. Que aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, como dice David, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. ¿Qué dice el texto? Se llenarán de terror. El profeta sigue describiendo lo que va a ocurrir en el mundo. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. No está describiendo la vida de un cristiano. No está describiendo la vida de un hermano que dejó de ir a la iglesia. No, está describiendo la vida del que va a recibir la ira de Dios. Se llenará de terror, de angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujeres de parto. Se asombrará cada cual al mirar el rostro de su compañero, su rostros de llamas. Dicen que una de las formas más horribles de morir es precisamente quemado en un incendio. Y el profeta describe que el rostro de la gente en el final de los tiempos serán como rostros de llamas. Salga a la calle, vea a la gente cuando va a hacer un trámite, véale los rostros de la gente. Muchos de ellos sin duda pueden tener carencias de todo tipo y dolores muy personales. Pero lo que aquí el profeta está describiendo es una condición espiritual. Porque muchas veces nosotros también pasamos por situaciones tristes y nuestro rostro a veces no necesariamente tiene que estar alegre. También nos dolemos, también nos sentimos lastimados. Pero aquí el profeta está describiendo la condición espiritual. Dice: rostros de llamas. He aquí. Y concluye el profeta: he aquí el día de Jehová viene. Lo reitera: viene. Y viene por todas las condiciones que hemos visto que está en el corazón de los hombres. Viene, dice, y es terrible y de indignación. Esto contrasta mucho con lo que en muchas de nuestras iglesias se habla, que la venida de Cristo será gloriosa y maravillosa. No será gloriosa y maravillosa. Ese día que Cristo venga será terrible. Será terrible para el mundo. Dice, y se lo quiero leer porque es palabra de Dios, Isaías 13:9: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores.
Verso 10, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá y al nacer la luna no dará su resplandor. Todas estas palabras Jesús las repite en su discurso en el Evangelio de Mateo. Yo castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Todas estas características que nosotros vemos en el corazón de la gente, solamente Dios las puede eliminar. No hay ley que pueda quitar la arrogancia, la altivez, la soberbia y todas esas cosas que están en el corazón del hombre, pero Dios lo va a hacer. Llegará el día en que Dios le dará el pago, dice la Biblia, a los soberbios, a los que han actuado mal, dice a los soberbios, la arrogancia, la altivez. Usted dirá, pastor, todas esas cosas ya no debieran estar en nuestro corazón. No debieran. ¿Pero por qué traigo esta palabra? Porque precisamente de ahí Dios nos sacó, pero de ahí es donde el diablo a veces nos quiere volver a llevar. Ahí muchas veces el diablo nos quiere volver a llevar. ¿Cuántas veces hemos sido sinceros con nosotros mismos y con Dios y decirle, Señor, este es el pecado que me está afligiendo? Yo siempre hablo y estudio la vida de Noé. Noé fue un hombre excepcional, como todos los hombres que están en la Biblia, que fueron excepcionales por el hecho de que Dios los llamó y obedecieron a lo que Dios les pidió. Pero con curiosidad vemos en el libro de Génesis que cuando Noé construye el arca y pasa toda esta travesía del diluvio y luego salen del arca, la Biblia dice que Noé plantó una parrita. Y producto de esa parrita dice que sacó vino y se emborrachó, dice la Biblia. Y producto de esa borrachera salió una maldición para Sem, Cam y Jafet. Entonces nosotros, mis estimados hermanos, hoy día tenemos que tener claro, el mundo a donde nosotros nos estamos envolviendo reviste un peligro enorme para nosotros. Un peligro tremendo en el cual nosotros debemos asegurar a nuestras familias. Si usted se considera un hombre o una mujer que está firme en los caminos de Dios, debe considerar esto, que si el diablo lo ataca a usted, va a atacar al que está a su alrededor. El diablo es tan atrevido y tan altivo que es capaz de matar hasta nuestras mascotas. Lea la Biblia lo que le pasó a Job. ¿Qué dice la Biblia? Cayó fuego del cielo y dice que hasta los animales se los mató. Eso dice la Biblia. Sí. Le mató hasta los animales. Entonces, cuando usted entre en su cuarto de oración, cuando tenga su momento de intimidad, no solamente ore por usted, sino diga, Señor, ahí está mi esposa, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, quienes estén bajo mi techo. Y haga una lista, haga su hojita y diga, Señor, estamos en un tiempo difícil. Para terminar, volvemos al versículo 5. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos. No dice vienen, porque el Señor viene, dice en otro de esos textos, acompañado de los santos ángeles. Y dice, viene con los instrumentos de su ira. ¿Qué es un instrumento? Todos tenemos instrumentos. Un instrumento es que te sirve para hacer un trabajo, que te da un producto. La Biblia no lo describe, pero da por hecho de que Dios va a utilizar una forma precisa para dar a entender cuál es la ira que Él tiene, la ira santa de Dios. Hoy día nosotros disfrutamos del amor de Dios, porque hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, pero cuando estábamos lejos de Dios, experimentábamos la ira de Dios y hemos sido rescatados. Pero ¿cuánta gente hoy día experimenta la ira de Dios? ¿Cuánta gente usted ha conversado y dice, Dios no me escucha? ¿Cuántas veces y alguien te dice, yo sé que Dios no me escucha, sé que Dios no quiere nada de mí? Es una forma en la cual ellos experimentan que Dios, la Biblia lo dice, que Dios mira de lejos al altivo. De todo lo que estamos viendo aquí, al altivo, al soberbio, Dios lo mira de lejos. Dios no oye la oración de ellos. Pero no solamente tenemos que cruzarnos de brazos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con aquellas personas que están en esa condición? Ahora usted es un hombre y una mujer que conoce el camino. Y conoce el camino y debe enseñarles a ellos, decirle, amigo, pariente, vecino, yo voy a orar contigo. Yo conozco ese camino. Yo conozco ese camino de las tinieblas a la luz. Mucha gente durante todo este tiempo que no se ha podido congregar por diferentes motivos, yo entiendo que muchos echan de menos el culto, echan de menos el olor del templo, echan de menos todo eso. Pero déjame decirle que todas esas cosas son totalmente, aunque suene duro decirlo, innecesarias.
Porque podemos hacer todas esas cosas y no haber hecho nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo nuestro? La Biblia dice, el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios, reconciliaos con Dios. Y nosotros, Pablo dice que nosotros somos administradores de esta gracia. En otras palabras, somos instrumentos en las manos de Dios. Antes éramos instrumentos de pecado. ¿Cuántas veces, si usted se recuerda, muchas veces no nos gusta recordar de la vida pasada mundana que llevamos, pero cuántas veces el diablo nos usó para hacer cosas malas, tanto para nosotros mismos como para lastimar a otros? Pero ahora debemos ser y anhelar ser instrumentos de bendición. Mucha gente y muchas iglesias hoy día se han dedicado y abocado a la obra social, bien por ellos, pero Dios no nos llamó a hacer obras sociales. Si yo tengo la capacidad de cubrir la necesidad de que a alguien le falte zapatos, bien por eso, no hay problema. Pero eso no ayuda en nada a la obra salvífica que esa persona necesita. Si usted ve que alguien durante este periodo está en oscuridad espiritual, está en carencia, su aceite, su lámpara se ha secado, usted es responsable. Usted no puede responder como respondió Caín. ¿Qué dijo Caín? De forma burlesca, de forma humilladora. ¿Acaso soy guarda de mi hermano, habiéndolo ya matado? Sí, él sabía que era guarda de su hermano. Él no debía haberlo matado, debía haberlo cuidado, era su hermano mayor, debía haberlo protegido, pero lo mató. Entonces hoy día nosotros, muchos cristianos, tienen esa misma pregunta: ¿y por qué yo tengo que cuidar de mi hermano? Es que tienes que cuidar. Si tú ya tienes un cierto camino recorrido en el Evangelio, Dios te responsabiliza de la condición espiritual de quien esté cerca tuyo. Ese es el mensaje que traigo. Mucha gente me dice, yo converso con mucha gente y me dice, yo quiero ser misionero, quiero irme a tal país. Yo le digo, pero parte por casa primero. Ahora, si en tu casa no te escuchan, si en tu casa no te aborrecen, ya tienes testimonio de que pasaste en la prueba, no te escuchan. Y puedes irte con tu frente en alto a predicar en otro lado. Pero primero enfréntate a los tuyos. Enfréntate a los tuyos. Y cuando nos enfrentamos a los que están en nuestro alrededor, ellos juzgan nuestro testimonio. Y esa es la prueba de fuego que nosotros debemos tener. Que la gente vea que nosotros ya no somos las mismas personas de antes, que ya, como dice Isaías, no hay soberbia, no hay altanería, no hay jactancia, sino que la gente vea que en nosotros hay un cambio. En otras palabras, nosotros no predicamos desde el púlpito, sino que predicamos todos los días, con nuestras acciones, con nuestros hechos. Ellos ven en nosotros que realmente somos personas, ¿cierto? Que nos hacemos llamar cristianos, no de manera nominal, no por tener una chapita que diga cristiano, sino porque realmente lo somos. Que si realmente hablan de mí, se me humillan, me lastiman, yo realmente soy un hombre sabio, soy una mujer prudente, soy un hombre que perdona. Dios solamente sabe cuánta gente hay en las iglesias que se hacen llamar cristianos, que no perdonan, tienen un corazón que los lastima, tienen un corazón que los daña. Por eso la palabra del Señor es clara y que dice, por tanto, dice, toda mano se debilitará. ¿Cuántas veces se ha debilitado su mano? ¿Qué significa que se debilite una mano? Yo no trabajo en construcción, pero las personas que trabajan en construcción sufren mucho de sus manos, de los dolores de las manos. Y cuando ya la mano se debilita, la mujer igual, en los quehaceres de la casa, ¿cierto? Las manos se debilitan, después llega el fin del día y dice, viejito, estoy cansado, dice. Y usted necesita descanso. Eso dice el texto. Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. El mundo, esa es la condición que vive, pero ellos no lo quieren ver así. ¿Cuál es el mensaje de la gente del mundo? Yo puedo, yo soy poderoso, yo soy suficiente, y todo eso, la jactancia. La gente no quiere ir y reconocer y decir, yo realmente necesito, yo realmente estoy en condición de carencia. Pero ahí viene su trabajo. Ahí viene su trabajo. Usted ya es un hombre, una mujer maduro en las cosas de Dios. Usted debe decirle, mira, tienes todo el día para hacer tales cosas, pero ahora me vas a escuchar. No tenga temor a hacer su trabajo. Usted tiene que ser sabio. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar. Y menciona que había alguna semilla caía en lugares que no era correcto. Conoce la parábola, entre espinos, entre piedras, otra buena en el camino. ¿Cuál dio fruto? La que cayó en buena tierra. Pero también va la pericia del que siembra. Usted tiene que conocer el corazón en la tierra, de la gente que está con usted. No tenga temor en hablarle. Dígale, tú necesitas esto.
Y déjeme decirle que cuando usted hace su trabajo que le corresponde, eso va a dar un fruto. Eso va a dar un fruto. Yo siempre pongo el ejemplo de la mascota, porque viajo mucho y veo muchas mascotas como la que está aquí. Las mascotas son como usted las cría. Se da cuenta que la mascota, si usted le crea disciplina, hábito, la mascota se ubica. Si usted no le pone hábito, la mascota es capaz de subirse arriba de la mesa. Imagínense si un animalito es capaz de entender. ¿Cuánto más nosotros? Por eso el libro de Santiago dice, a los caballos, dice, se les pone cabestro, dice, y los guía para donde quiere, dice. Entonces, la Biblia nos habla de eso, de que si los animales entienden de esa manera, ¿cuánto más nosotros? Pero el hombre no quiere eso. El hombre y la mujer, ¿qué quiere? Vivir libre, sin control. Y me refiero al control de Dios. Ahora Dios controla nuestra vida. En círculos cristianos evangélicos es muy común decir, yo me guío por Dios. Pero decirlo es una cosa y vivirlo es otra. Yo conozco mucha gente que dice, no, pastor, si Dios me guía, y el tipo anda, pero como un patán. Es muy difícil decir, de verdad, Dios me guía y que tu hecho te acompañe. Porque cuando tú dices que Dios te guía, Dios te lleva a un proceso de disciplina. Si tú quieres que tu perrito te obedezca, tú sabes que va a tener que entrar a poner disciplina. ¿Y qué es esa disciplina? Una varita, algo que hasta que el perrito entiende que no puede transgredir eso. Y el perro te obedece, te respeta, te teme. Ahora, esta es nuestra vara. Eso dice David en uno de sus salmos. Tu vara y tu callado infundirán aliento en mí. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Ves? Está totalmente entrenada. Está más obediente que los hermanos. Y oramos al Señor. Y le pedimos que esta palabra quede en nuestros corazones. Que nosotros nos dé la fuerza, el ánimo, el aliento. No el entusiasmo humano, pasajero, terrenal, que se desvanece. No, sino esa convicción que viene de adentro. De decir, Señor, yo quiero servirte. El tiempo que tú me des por delante. Quiero renovar mi voto, mi compromiso de amarte, de serte fiel. Quiero que incline su rostro. Y así como está, voy a orar por cada uno de ustedes. Que su vida, pedirle al Señor que Él lo guíe y le dé su gracia y su